Saludos, a través de este video quisiera presentarles de manera muy resumida el informe técnico de rehabilitación de las riberas del río Cañas y un pedacito del río Paquita que mis estudiantes elaboraron en el curso de Bosques y Estrategias de Cambio Climático. Quisiera primero aclarar que este video resume realmente ese informe. Es un informe mucho más extenso donde contempla muchas cosas, particularmente también relacionadas al cambio climático y toda la parte de conceptualización organizativa y cómo se enmarca todo este proyecto en toda esta idea de adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades, también el tema de gestión del riesgo, que los estudiantes lo aborden, y también el tema de financiamiento desde el punto de vista de cambio climático, también desde la legislación y la normativa municipal y nacional sobre cambio climático y que está conectada con el tema de bosques. Entonces, como les digo, es un resumen, la idea es no aburrirlos, la idea es como que estén bien enterados de qué se trató este informe técnico. Tuvimos la intención de desarrollarlo en el taller el 1 de abril, pero por fallas técnicas y falta de acceso al internet, algunos de ustedes no pudieron participar, entonces decidimos no tener la reunión ese día, nos pusimos algunas metas para trabajar y entonces quisiera aprovechar este video para que ustedes puedan fácilmente ponerse al tanto y podamos prontamente eh, coordinar otra reunión en la cual podamos tener un espacio donde ustedes nos puedan ayudar a confirmar en cuáles aspectos pudieran participar en este proyecto. Aquí quisiera rápidamente clarificar que hablamos más de rehabilitación forestal y distinguimos entre reforestación o entre restauración. Reforestación es un término que se usa normalmente para plantación de tipo comercial o algunas veces se usa como una generalidad. El término restauración implica restaurar un ecosistema a su estado original y eso implica utilizar especies que originalmente estaban ahí. Rehabilitación sí contempla devolverle la estructura y la funcionalidad a un ecosistema para que pueda suministrar los diferentes servicios ambientales, ecosistémicos que provee, sin necesariamente tener que utilizar las mismas especies que ven ahí en el momento que se dio la alteración. Con respecto a los objetivos, bueno, el primero es desarrollar el estudio técnico. Los estudiantes específicamente analizaron la zona de estudio. Mucho tuvo que ver con la parte de análisis de mapas para entender bien cuáles son las áreas a rehabilitar. Y también la creación de dos escenarios que los estudiantes analizan y contemplan todos los diferentes insumos y actividades que tienen que llevar a cabo. E inclusive lo calendarizan, como les voy a mostrar. Bueno, lo primero es que se da todo este análisis de fotografías para saber, de acuerdo a las pendientes y a las propiedades y a la cercanía con el río, etcétera, cuáles son las áreas a reforestar. Esto no fue sin tener complicaciones. El río de diferentes imágenes está ubicado en diferentes lugares, el río es bastante dinámico y también en algunas partes la información no está tan clara, de manera que el trabajo implicó cierta nivel de incertidumbre. Además, se visitó el campo también con algunos de ustedes y pudimos hacer como cierto tipo de validación, corroboración. Bueno, en este primer mapa, tal vez no se veía tan claro para ustedes, pero básicamente lo que hace es indicar que el río es el más grueso ahí, como se ve en color azul, y en rojo son las áreas a reforestar. Eso es lo que está indicando. En café son las áreas con palma, en verde oscuro son las zonas con cobertura forestal y en verde claro son otros usos. Entonces, más o menos para ubicarlo a ustedes, vean que bueno, más adelante les voy a mostrar una imagen cercana donde abarca también un pedacito del río Paquita, pero básicamente hay que reforestar en todas las zonas, se encontraron espacios que se pueden dar ese tipo de rehabilitación, de plantación, o de siembra de árboles, perdón. En este segundo mapa,
básicamente es lo mismo, pero ahora lo que se ve en colores entre café y amarillos son las diferentes propiedades y por tamaño. Entonces, las de color amarillo claro son las propiedades más pequeñas, que van hasta 70 hectáreas, y en color, el más oscuro, son propiedades grandes que van básicamente casi las 500 hectáreas. Entonces, y aquí también tenemos una serie de números, que esos son números que están en el catastro, donde indica quién es el dueño de la propiedad. Entonces, es información que estamos en ese momento coordinando, y Warren nos está ayudando a la municipalidad para obtener la información de todos los propietarios. Bueno, ese es el dato que Irene nos ayudó a hacerle una amplificación ahí para entender que hay una parte del proyecto que incluye ese pedacito del río Paquita. Justo ahí el río, ven en el punto 1 donde se conecta el río Cañas, que viene ahí a la izquierda en azul, y justamente hace la intersección con el río Paquita. A partir de ahí es el río Paquita, y el proyecto incluye hasta el punto 2, que es donde hace la intersección con la costanera. Bastante coordinado con Milo, hicimos un trabajo de, bueno, los estudiantes más que todo, un trabajo de poder ofrecer algunas especies que podrían ser interesantes para estos proyectos, de acuerdo a sus cualidades, que puedan servir en la zona, pero también para tratar de asimilarlo mejor a una sucesión ecológica. Es decir, las especies deberían de plantarse de manera que aquellas que permitan o sean más propicias para crecer en terrenos alterados, en donde hay poca cobertura, o es decir, poca sombra, donde hay mucha competencia con otras especies, esas especies deberían plantarse primero. Y es lo que nosotros llamamos la etapa 1, las especies del año 1, que son esas especies que podrían hacer ese tipo de labor. Después vienen otras especies que, particularmente en terrenos donde hay mucha competencia con maleza, etcétera, y mucho expuesta al sol, que podrían sembrarse, pero en un segundo año, en una segunda etapa, y algunas especies que ya podrían sembrarse mucho más adelante. También vemos los espaciamientos, el 6x6 quiere decir que se siembran en distanciamientos de 6x6 metros, pero en la siguiente lámina o en dos láminas más adelante les voy a mostrar un poco más qué significa eso. Después hay otras especies que también son importantes en la estructura de un bosque o un ecosistema, que son las palmeras, que son, digamos, de porte mediano, también algunas de crecimiento rápido, o la mayoría, y que esas nos podrían ayudar también sembrándolas en diferentes etapas para ayudar y alternar y crear las condiciones para esas especies de larga duración, que son las que esperamos que queden permanentes ahí en el bosque, y que propicien que otras especies también se vayan generando. Y después hay especies que son de porte bajo, que van ahí en lo que nos llamamos el sotobosque, que es la parte baja, debajo de los árboles, que siempre ayudan en términos de reducción de la erosión y otros servicios ecosistémicos. Bueno, acá la misma separación de especies, acá les incluyo el nombre común de cada una de ellas, que de alguna forma es lo que más, el nombre con el que más lo conocemos, de manera que los que van a trabajar en los viveros, o los que van a ayudar en la colecta de semillas, podamos priorizar esas especies de manera que las podamos reproducir. O si vamos a comprar especies o conseguir especies en algún vivero, pues que ojalá podamos obtener esas especies o algunas similares en términos de la función ecológica que desempeñan. Acá es lo que les mostraba sobre la distribución espacial de las especies. Las E1, quiere decir etapa 1, son las que se van a plantar al principio, y son esas especies pioneras que yo les decía, que son las que proveerán suelo, proveerán sombra, son las especies que van a competir mejor, y en primera instancia lo que sugerimos es que se siembren al menos a 2 metros sobre el margen. Y bueno, acá el margen de nuevo es bastante dinámico, pero en momentos de lluvia es sobre el margen, en el momento del más, del lugar más inundado, digámoslo así, donde llegue el límite del río en temporada de lluvia. De manera que la lluvia no sea la misma que lo vaya a dañar. Entonces la idea es, como pueden ver, los distanciamientos entre cada una de esas especies de color rojo sean 6 metros. Entonces 6 metros por 6 metros se van a sembrar esas especies,
Después viene una etapa 2, que son las que se ven en color verde, las E2. Aquellas especies también son de relativamente rápido crecimiento y algunas también de sotobosque. Y esas se van a sembrar también 6 metros por 6 metros, pero alternadas entre, entre las especies E1. Entonces vamos a tenerlas ahí. Entonces, con respecto a las E1 se separan 3 metros, pero entre ellas son 6 metros por 6 metros. Finalmente tenemos las especies, esas de larga duración, digámoslo así, que son de más lento crecimiento y que requieren algunas de ellas inclusive sombra en etapas tempranas de su crecimiento, pero que son las que después van a dominar el dosel y las que van a darle mucha estructura a ese bosque. Son las que tienen las raíces más profundas también, entonces ayudan a sostener, evitar la erosión. Esas especies se van a sembrar después en distanciamientos de 3 metros entre ellas y 3 metros por 3 metros. Y entonces ya vamos a ir asumiendo o asemejando una estructura más cercana al bosque con ese intercambio de diferentes especies con diferentes funciones. Esto obviamente después podemos analizar cada sitio en el momento de la siembra y coordinar mejor para poder tratar de hacerlo lo mejor posible. Esto es en un escenario hipotético, un escenario ideal. Bueno, ¿cuáles etapas se contemplaron? Esto es muy importante. Los que trabajan en viveros pues saben bastante de esto, pero los que no, es importante la especificación. En el reporte no solamente se especifica, sino se dan todas las sugerencias de cómo se puede hacer de la mejor forma. Y también, como les voy a mostrar más adelante, se hace toda una estimación de los costos en esas etapas. Entonces, desde la infraestructura, la selección de especies, preparación de camas germinadoras, bueno, aquí habla de siembra de semillas, pero también está la parte de colecta de semillas, el riesgo de el riego de las camas de germinación, trasplante a las bolsas, elaboración de bancales y labores culturales. Todo esto, una etapa bastante laboriosa en el vivero. Después viene la etapa de siembra, que primero hay que preparar o limpiar el terreno, estaquillarlo, aplicar herbicida a ser necesario, y cuando viene la parte de siembra, pues hay que hacer la huequea. Cuando se siembra, idealmente se fertiliza y pues darle cierto tipo de mantenimiento. Con respecto a los costos, acá no voy a entrar en los detalles, ustedes pueden pausar el video y si quieren ver detalles específicos, pero básicamente estamos hablando de 461.000 colones por hectárea sembrada, y todo el proyecto se identificó que fueron 33.8 hectáreas para un total de 15.592.000 colones. Esto son todos los insumos que tienen que ver desde la tierra, la arena, insecticidas, plásticos, textil, bolsas para sembrar, bandejas, granza, fertilizantes. Obviamente si alguna de esas cosas ya tenemos, pues son cosas que no tendríamos que pagar, o insumos que no tendríamos que pagar, pero sí se hace la contabilidad para tener una mejor estimación. Además vienen las herramientas. Igualmente no voy a detenerme acá en cada uno, pero sí mencionar que muchos de ustedes ya habían ofrecido o indicado que tenían muchas de estas herramientas, pero en caso de no existir, en realidad no es un costo tan elevado de 342.000 colones que podría tenerse para desarrollar a cabo el proyecto. Bueno, los estudiantes también se aventuraron a hacer todo un cronograma de actividades desde el establecimiento del vivero. Y bueno, acá está el del 2020. Básicamente hay toda una etapa que eran los primeros meses hasta terminar febrero, donde se iba a hacer el establecimiento del vivero. En, los meses en el mes de marzo era la obtención de las plántulas. Después viene, perdón, aquí obtención de las plántulas también se refería a la compra de plántulas o búsqueda en viveros, porque posiblemente para el 2020 iba a ser complicado ya tener plántulas listas para la siembra. Y esto va a depender, aquí hay una clarificación, va a depender del tamaño de bolsa que se use. Si es una bolsa muy pequeña, es posible que la plántula tenga que sembrarse el mismo año en que se empezó a germinar, o si es una bolsa un poco más grande, permite que la plántula, las raíces no se atrofien y esté en mejores condiciones para plantarse inclusive hasta un año después.
acá no estamos pensando necesariamente en que el árbol tiene que ser de un gran porte tipo comercial, porque la idea no se va a comercializar, al contrario, la idea es que se quede ahí para muchos años. Pero sí, depende de las especies, hay que darle mejores condiciones a los árboles. Entre más grande sea la bolsa, es decir, entre más tiempo pueda estar, quizás desde un año hasta otro, y más fortalecida, a la hora de la siembra va a haber mayor probabilidad de que ese árbol no muera. Y tal vez para resumir en esa parte del cronograma, lo importante es que se plantea la siembra entre los meses de mayo y los meses de a finales de agosto. O sea, esa es, digamos así, la campaña de siembra se iría a hacer en esos meses. Entonces, para el mes de mayo deberíamos de tener ya ciertos árboles, ya sea que se compraron o que se eh, eh, sembraron, listos para sembrar en esos meses. En el reporte igual los estudiantes, bueno, se trata de hacer una planificación de manera que ellos incluyen ahí cuántos fines de semana y cada fin de semana cuánto se pueda plantar. Entonces son todas estimaciones que hicimos para mejor informar este reporte, eh, pero ya sabemos que todo eso va a depender también de las condiciones, no solo en este año relacionadas al COVID-19, sino también del mismo apoyo que podamos tener entre más actores. O sea, si son algunos pocos actores, pues más limitados a ver el proyecto en comparación si tenemos a más personas trabajando. Bueno, lo mismo se hace para el año 2021 y para el 2022. Los estudiantes también desarrollaron un plan de monitoreo que en realidad es relativamente extenso. Acá básicamente la idea es cómo poder en el tiempo darle monitoreo a ese proyecto. Y esto es bastante importante porque muchos de los proyectos de rehabilitación o reforestación o restauración se cree como que la parte es sembrarlos y ya nos vamos, todo se acabó y no se le da seguimiento. Y obviamente ese seguimiento va a estar en función de los objetivos, de cuáles son los objetivos que se querían del proyecto. Hay algunas, y bueno, acá en esta filmina lo podemos ver al final ahí, cuál sería el éxito de, bueno, en este caso el estudiante menciona restauración o rehabilitación. Está en función de los objetivos que se plantean. Y la mortalidad no necesariamente es el indicativo de éxito, eso va a depender del proyecto. Entonces, tasa de mortalidad lo que muchas veces se mide es cuántos árboles murieron una vez que se plantaron y si hay necesidad de ir a replantarlos. Eh, Hay otros indicadores, por ejemplo, el crecimiento vegetal, si estamos hablando de carbono, si estamos hablando, de, por ejemplo, del cierre de dosel como otro indicador, que lo que queremos es para ayudar a evitar la erosión. Entonces, depende de los indicadores y aquí en este proyecto hay varios indicadores, yo creo que se conjuntan, entonces vamos a utilizar diferentes variables para poder darle seguimiento. Por ejemplo, el estudiante hablaba en términos de estructura, podemos medir alturas, diámetros, cobertura dosel, y esos son indicadores relativamente fáciles de medir o de cuantificar, pero sí requiere obviamente un trabajo adicional o la contratación de alguien que pueda ir a hacer esas inspecciones o esos monitoreos. Otro de los criterios puede ser características de la vegetación, como es el de la mortalidad, y este es el más simple en el sentido de que es ir a contar cuántos de los árboles sembrados murieron y cuál es la necesidad de replantarlos. Bueno, el proyecto contempló y el reporte contempló dos escenarios o la creación de dos escenarios. Y esos escenarios se hicieron a partir de información que colectamos en ese primer taller con ustedes el 11 de septiembre de 2019, en donde teníamos diferentes participaciones de actores de del cantón, Palmatica, TT Conservation Alliance, bueno, nosotros de la universidad apoyando, la Red Internacional de Forestería Análoga, la Fundación Green Glass y Warren de la Municipalidad de Quepos y algunos otros compañeros. Bueno, voy a empezar más bien por el segundo escenario. El segundo escenario es eh, qué haríamos si el proyecto no tiene ese apoyo de esos diferentes actores. Entonces, si no hay coordinación y no hay apoyo, la municipalidad tendría que asumir los costos de la ejecución de la totalidad del proyecto, si es un proyecto que se aprueba como un proyecto de la comisión, un proyecto municipal, lo cual no se recomienda necesariamente el establecimiento de un vivero, sino la compra del material en viveros comerciales.
Y bueno, eso podría tener limitantes en cuanto a especies que puedan encontrarse y también los precios o el costo de producción. Igual en la etapa de siembra se tendría que pagar una cuadrilla que realice las diferentes labores, eh, y en el seguimiento también pues se tiene que hacer. Ahora, el segundo escenario, que creo que es el escenario que todos estamos contemplando, y es un escenario donde hay buena participación de parte de todos ustedes, eh, en la parte de viveros, de acuerdo a lo que ustedes mismos dijeron en ese primer taller, Palmatica, Fundación Green Glass y Don Milo ofrecieron apoyo. Después hemos conversado, Ronald también se nos ha presentado de la Fundación Barú, que eh, también estaría participando en esta parte de viveros y cómo podríamos ayudar para ese desarrollo. Insumos para viveros como bolsas, abono, palas y otras, TT, Conservation Alliance, Palmatica, Milo mencionaron que podían apoyar. El material vegetativo de semillas y plantas, la Hacienda Barú, Barca, de Parrita, el ICE, Fundación Costas Verdes, Milo, son de las opciones que podríamos tener. En términos de recurso humano, para coordinar voluntarios, TT Conservation Alliance, la Comisión de Cambio Climático y la Fundación Green Glass son algunas de las opciones que teníamos. Después, en términos de siembra, bueno, aquí creo que voy a ir más bien más rápido y decir que igual ustedes se comprometieron o se ofrecieron en su momento a apoyar en la parte de coordinación con voluntarios, insumos y herramientas, capacitación para voluntarios y transporte y logística para la siembra también. Eh, y en términos de seguimiento, también, bueno, todos ustedes mencionaron la posibilidad de poder ayudar. Bueno, básicamente acá termina la presentación y justamente lo que queremos, lo que queríamos hacer en este taller era, una vez que terminamos esta presentación, realmente coordinar bien estos ofrecimientos. Entonces lo que queremos es crear una matriz que ya la tenemos lista, es nada más de ir poniendo los nombres de ustedes, donde quiénes son los diferentes actores que van a colaborar en las diferentes actividades y cuáles son las personas que irían a ser los responsables para darle seguimiento a esas actividades. Una etapa que aquí en el proyecto no mencioné mucho, pero que sí se contempla y lo desarrollamos mucho mejor en esa matriz, es la etapa de contacto con las personas en las fincas, los propietarios en los cuales se va a hacer la rehabilitación. Entonces en eso, como les decía al principio, Warren ya nos está ayudando en la municipalidad porque ya identificamos todas las propiedades, pero ahora necesitamos la información de contacto. Y hay una etapa y hay una actividad que incluye no solamente contactarlos a ellos y visitarles, sino también capacitarles, de manera que con ellos también podamos hacer un trabajo mucho más coordinado, y eso va a implicar tal vez un trabajo de uno a uno o un trabajo a través de talleres. Pero bueno, para no alargar más el video, esta es la información que queríamos presentarles y prontamente los vamos a estar invitando a un taller virtual en donde ojalá pensamos que va a ser corto, tal vez una hora máximo, donde justamente con esa matriz que ya creamos, ustedes nos puedan indicar en qué áreas nos podrían colaborar y podamos continuar con ese proyecto y que no se nos estanque eh, debido a las condiciones que hemos estado pasando a nivel nacional y mundial. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier consulta, ustedes pues por ahí tienen mi correo sergiomolina@una.ac.cr, o si no, a través de Warren pueden contactar esa información. Pura vida, muchas gracias.